Buenos Aires, Argentina, 1919. Soy un joven y talentoso Arturo Borda y al fin llegué a Buenos Aires con mis propios recursos y lo primero que haré es entrar a la Academia de Bellas Artes como es mi sueño. Sí, obvio sí, allá voy. Che, Borda, sabes que no puedes entrar, ¿viste? Es que no sabes dibujar, así no se puede, estamos todos locos, negro. No importa lo de la academia, igual expondré mis cuadros en la Galería Costa y seguro tendré éxito con el apoyo de mis compatriotas. No importa si no vino nadie, al menos la exposición fue un éxito ante los ojos de los periodistas argentinos. Al menos me queda eso y mis hermosos cuadros. Señor Borda, ¿se acuerda del contrato que firmamos? Pues... ¡No! Arturo Borda, según yo, fue un escritor y pintor autodidacta que nació en La Paz el 14 de octubre de 1883. Sus padres fueron Leonor González y el teniente coronel José Borda, hombre de disciplina impecable y quien inculcaría en sus hijos su amor por las artes y la literatura. Arturo creció entonces en un entorno familiar que estimulaba la lectura. A sus 16 añitos empezaría a escribir cuentos, poemas y a interesarse por la filosofía. Ya para 1900, inclinaría su talento y creatividad hacia el dibujo, la pintura y demostraría un profundo interés en los movimientos obreros y la política del país, con una marcada tendencia anarquista y socialista. Era un joven rebelde, pues. En 1915 inauguró su primera exposición en el Círculo de Bellas Artes de La Paz. Ya para entonces se codeaba con lo más de la intelectualidad de la época y tenía entre sus conocidos a personas como Gregorio Reynolds, Ricardo Jaimes Freire, Alcides Arguedas, entre otros. Además de su pintura, Arturo destacaba ya por sus colaboraciones en diversos periódicos con artículos que firmaba bajo los seudónimos de Aymara o Calibán, y también como Arturo Borda, claro. A la par que pintaba y escribía, empezó a vincularse de manera estrecha con los sectores obreros del país y a luchar por ellos, exigiendo al gobierno mejores tratos y salarios dignos. En 1917 llegaría su segunda exposición y Arturo, con 34 años de edad, alcanza lo que podemos denominar como su madurez artística. Pues a partir de aquí su obra pictórica alcanza un nivel y una calidad técnica superiores, o sea, era muy pro. En esta exposición, Borda logra vender su cuadro El Yatiri, cuadro que hoy por hoy es considerado, según los nerds del arte, en una de las pinturas más importantes del arte boliviano por su temática y su calidad técnica. El dinero obtenido con la venta del cuadro lo utilizaría más tarde para viajar a Argentina. Hay que destacar que Borda fue un pintor prolífico y un hombre desinteresado y generoso, pues muchos de sus cuadros los regalaba o donaba a instituciones. Tal es el caso del cuadro El Filicidio, obra que regala a la policía boliviana. Este cuadro en particular nos permite apreciar la visión que Borda tenía sobre la sociedad de su época, sociedad a la que criticaba y tachaba de insensible e hipócrita. Este cuadro, que en su momento seguramente indignó a la sociedad conservadora, es un retrato de la crueldad humana, según Borda. En febrero de 1919 viaja a Buenos Aires con recursos propios y, como vieron al principio, primero lo rechazaron en la Academia de Bellas Artes, luego nadie fue a su exposición en el Salón Costa, ni siquiera los propios diplomáticos bolivianos, que lo criticaron por llevar cuadros de indígenas a Buenos Aires. Y para terminar de romperle el corazón, el señor Rodolfo Reali, hombre con el que Borda había firmado un contrato para exponer sus cuadros en la Galería Costa, se apoderó de la mayoría de ellos, aunque sobre esto no se sabe con exactitud qué fue lo que le pasó a las obras que viajaron con Borda a Buenos Aires. Con sus sueños rotos, en abril de 1919 regresa a Bolivia y junto a su hermano Héctor se ponen las pilas y dan continuidad a su trabajo en favor del obrero boliviano. Impulsan la creación de las primeras organizaciones ferroviarias, ayudan en la creación de sindicatos, participan activamente dentro de la Federación Obrera del Trabajo, la FOT, que antes se llamaba Federación Obrera Local, la FOL, y que fueron la semilla de lo que hoy conocemos como la Central Obrera Boliviana, la COB. Borda da conferencias y viaja por los centros mineros del país llevando la buena nueva sindical. Muchos de los beneficios que hoy gozan los trabajadores bolivianos se consiguieron gracias al aporte intelectual de hombres como Borda. Y mientras hacía todo eso, también se daba el tiempito para pintar, dibujar y para escribir su monumental obra, El Loco. Una obra literaria que él mismo calificaba como un engendro monstruoso del dolor y la locura.
Esta obra, que en un principio eran 9 tomos, de los cuales hoy por hoy solo conocemos 3, es de los primeros textos en Bolivia cuyo contenido hace énfasis en lo marginal. Carlos Medinaceli, importante crítico literario de la época, leyó el manuscrito completo y dijo: "Nos encontramos ante el espíritu más original de Bolivia. Puede ganarle Tamayo a Borda en recursos de cultura humanística, pero no en originalidad y sobre todo en potencia creadora". Arturo Borda en 1925 intentó publicar El Loco con ayuda del municipio paceño. Este le dijo que y nuestro artista decepcionado, una vez más, deja de lado sus manuscritos, la mayoría de los cuales se pierden con el tiempo. De mediados de la década de los 20 destaca también la amistad que Arturo Borda mantiene con el entonces presidente Hernando Siles. Y como yo sé que pusiste cara de ¿what? ¿Hernando Siles era amigo de un estadio? No te preocupes, papu, para presumir de tus conocimientos en cualquier barra brava y esperando que no te linchen por eso, aquí está nuestro flash cultural. Hernando Siles Reyes nació en Sucre el 5 de agosto de 1882. De profesión abogado, titulado en 1905 de la Universidad para Mutantes San Francisco Xavier. Bueno, San Francisco Javier. Universidad de la cual más tarde sería su rector. En 1920 se incorporó al Partido Republicano. Su carrera política lo llevó a ser senador por Sucre y posteriormente a ser el presidente número 31 de Bolivia en 1926. Durante su mandato en el año de 1928 le tocó lidiar con el primer enfrentamiento bélico en el Chaco con el Paraguay, por el fortín Vanguardia, fortín tomado por los paraguayos, pero él dijo, vamos a calmarnos, y solucionó el conflicto de manera diplomática, aunque esto no serviría de nada, pues la guerra igual iniciaría durante el mandato de Daniel Salamanca. Hernando Siles Reyes fue impulsor del pensamiento nacionalista en nuestro país, colaboró con la fundación del Partido de la Unión Nacional y cuyos miembros serían jóvenes intelectuales de la época como Borda. Hernando Siles Reyes creó la Academia Nacional de Bellas Artes, que lleva su nombre. Posibilitó durante su mandato la construcción del estadio, que también lleva su nombre. Siles Reyes falleció en Lima en 1942. Y ese fue nuestro flash cultural. Esta amistad entre Borda y Siles Reyes está evidenciada en la correspondencia que ambos intercambiaban, cartas que demuestran, además, la influencia que Arturo Borda tenía sobre el gobierno de Siles Reyes, y cómo este tomaba los consejos que Borda le daba sobre el mejoramiento de las condiciones de trabajo del proletariado boliviano. Mi muy querido amigo, tengo su carta fechada el 14, en la que, como me ofreció usted, me comunica las impresiones que ha recogido en su última gira por los distritos mineros y me sugiere, qué bandido, algunas iniciativas dignas de consideración para mejorar la situación del proletariado. Muy agradecido por sus informaciones, le comunico que he de estudiarlas detenidamente para dar forma legal a las justas aspiraciones de los trabajadores. Recibo complacido su reconocimiento por el decreto relativo a las pulperías y le saludo como su amigo y servidor. La Paz, 17 de febrero de 1927. Atentamente, Siles Reyes. El interés de Borda por mejorar las leyes laborales fue una de las razones por las que se unió al Partido de Unión Nacional impulsado por Siles Reyes, partido que estaba integrado en su mayoría por jóvenes y que proponían cosas muy adelantadas para su época, como reformas a la Constitución del Estado, descentralización económica y la igualdad jurídica de la mujer, ideas que Borda apoyaba. Lamentablemente, muchas de aquellas iniciativas del Partido de Unión Nacional no se concretaron porque #política, #los de siempre y #ni modo, y porque el gobierno de Hernando Siles llegó a su fin en 1930. A partir de entonces, Borda empezó a alejarse del activismo sindical. Luego vendrían tiempos oscuros con el inicio de la Guerra del Chaco en 1932. Arturo Borda no fue a la guerra por su edad, pero su lápiz dibujó a los soldados bolivianos que eran llamados a las armas. La década de 1940 en la vida de Arturo Borda estuvo marcada por el abandono, la soledad y la bohemia. Mucho se ha escrito sobre él y la bebida. El propio Jaime Sáenz, que llegó a conocerlo, le dedicó unas palabras a esa imagen de bohemio y poeta maldito. Imagen que está ligada a su muerte cuando en 1953 dicen que en su desesperación por un trago bebió ácido muriático, falleciendo más tarde en el hospital. En 1966, 13 años después de su muerte y de quedar su obra en el olvido, el crítico de arte John Canaday descubre una obra de Borda que estaba en exposición en la Universidad de Yale. El cuadro era el retrato de los padres de Borda. El crítico norteamericano básicamente alucinó con el cuadro. Al llegar a Bolivia, las noticias de lo que opinaba un experto en arte sobre el cuadro de Borda
Todos pusieron cara de ¿what? Y nos pusimos como locos. ¿Dónde están sus cuadros? ¿Quién es este Borda? Le haremos homenajes. Ah, ya está muerto. Chucha, qué mala suerte. Entonces se trató de recuperar su obra pictórica y 2 meses después de la publicación del artículo de John Kennedy, la obra monumental de Arturo Borda, El Loco, fue publicada, aunque solo 3 tomos porque del resto nadie sabe, nadie supo. Arturo Borda fue el pintor enamorado del Illimani. La mítica montaña fue una temática recurrente en su obra. Fue un artista horriblemente libre. Fue el hombre que criticó a la sociedad de su época. El escritor que contribuyó a enriquecer el Ajayu de la ciudad de La Paz. Para terminar, Arturo Borda se relacionó de manera estrecha con la primera generación de Gesta Bárbara, un movimiento artístico e intelectual que surgió en Potosí allá por 1919. Muy pocos lo saben, pero Borda quería cambiar el escudo de La Paz porque lo consideraba obsoleto. Ese Borda era un loquillo. Dedicó parte de su tiempo a la actuación para teatro y cine y actuó en las películas bolivianas Guara Guara y Hacia la Gloria. Sí, ahí está, véanlo ustedes, él es. Arturo Borda falleció el 17 de junio de 1953. Se calcula que pintó más de 2.500 cuadros y no se la pasaba presumiendo como tu primo que pinta un cuadro y ya se cree Picasso. Y lo más importante, nunca, pero nunca, se tomó una selfie. Fin. Arturo Borda. Bueno, eso según yo. Si quieres saber más de su obra pictórica o literaria, en la descripción de este video te dejamos datos bibliográficos y páginas web como para que le eches un ojito curiosín y descubras por ti mismo o por ti misma la fascinante vida de Arturo Borda, el Loco.